Paseos por la Sierra, con Alberto Garín. El río Adaja, el río que pasa por Ávila, nace en el valle de Amblés, una fosa tectónica orientada oeste-este dentro de la serranía de Ávila y que desciende suavemente en esa dirección desde el puerto de Villatoro hasta las cercanías de la ciudad de Ávila. Y como digo, por ese valle de Amblés es donde nace y discurre en su comienzo ese río Adaja que marcó la vida, y la sigue marcando en cierta manera, de los pequeños pueblos que se fueron constituyendo en las riberas de ese río. Vamos a centrarnos en el primero de esa cuenca del Adaja, en Villatoro. Como decíamos hace un momento, Villatoro se encuentra situado en la cabecera del valle de Amblés, justo al pie del puerto que separa este valle del valle del Corneja y que era una vía natural que comunicaba el área de la ciudad de Ávila con la de Piedrahíta y a partir de ahí podía continuarse hacia Extremadura. Dado que es esa vía natural, indudablemente hubo un tráfico tan poco notable de comercio y trasiego por este paso entre el valle de Amblés y el valle del Corneja. Pero a la larga no es esta situación de tránsito la que va a definir la vida de Villatoro, sino su situación en el interior, aunque sea en la cabecera, de este valle de Amblés. Porque la ventaja para la localidad es que al estar inserta en esta cabecera del valle, se encuentra una especie de microclima que fue bien aprovechado por los campesinos del lugar. Por un lado quedaba la parte alta del valle, que en verano se convertía en los últimos pastos para el ganado, hoy bovino, quizás en el pasado ovicáprido, de modo que el fondo del valle era el punto donde se concentraba las actividades agrarias de cultivos, sobre todo de huerta. Un cultivo de huerta que sigue estando presente hoy, aunque sea una forma muy complementaria para los habitantes de la localidad. Incluso en verano, cuando el río Adaja puede llegar a perder la mayor parte de su agua por el estiaje, la humedad que domina ese fondo del valle puede seguir siendo aprovechada para esos cultivos. Por supuesto, hoy contamos con todo tipo de instalaciones hidráulicas contemporáneas que facilitan el riego a los hortelanos, pero en el pasado ese fondo del valle, ya digo, con esa humedad constante, era el lugar idóneo para poder proceder a esos pequeños cultivos y va a explicar por qué la colocación del pueblo no se instalará en ese fondo húmedo, que de esa manera podía aprovecharse de forma casi exclusiva para el cultivo, sino a media ladera. Por supuesto, la presencia del río y por tanto la presencia de esa corriente en algunos casos notable no solamente iba a ser aprovechada para el riego de los huertos, sino para la presencia de molinos. Quedan todavía las estructuras arquitectónicas vinculadas a uno de estos molinos que servía en esencia para moler el cereal y que muestra cómo fueron capaces de sacar partido los habitantes de Villatoro de todos los recursos que ofrecía el río Adaja al paso por su localidad. La ocupación humana del lugar la conocemos ya desde época prerromana. En la plaza conservamos dos hermosos ejemplares de estos berracos de piedra propios de la cultura vetona, pero el momento de consolidación del sitio es tras la conquista del Reino de Toledo por Alfonso VI a finales del siglo XI, cuando se repuebla definitivamente esta falda norte del sistema central, y es ahí cuando comienza a desarrollarse la villa de San Miguel, hoy Villatoro, que pasará a formar parte del señorío del Obispado de Ávila, que es a quien corresponde la erección de una primera iglesia que sería sustituida por la actual, que sería construida ya durante el siglo XVI, comenzada a comienzos de esta centuria, sería rematada a finales de ese siglo XVI. También de comienzos del XVI son los restos que quedan del castillo de Villatoro, en esencia un gran torreón que perteneció a la casa de los Dávila, herederos de aquel obispo abulense al que se le entregó el señorío del lugar a comienzos del siglo XIV.
Si bien es cierto que era un castillo que podía controlar el trasiego de viajeros por esta ruta del Valle de Amblés al Valle del Corneja, camino de Piedrahíta, sobre todo es un castillo señorial enfocado a el control sobre los habitantes del territorio. Pero sobre todo queríamos centrarnos en cómo los lugareños ocuparon ese territorio, cómo instalaron su poblado en esta cabecera del Valle de Amblés. Villatoro se sitúa en la orilla norte del río Adaja, sobre las laderas de la llamada Sierra de Ávila, dejando al otro lado del río y como gran horizonte la Sierra de la Serrota. Y lo que van a hacer es ir construyendo con una serie de calles serpenteantes que aprovechan las curvas de nivel de esa ladera donde se sitúa el pueblo, que son las calles principales. Una de ellas terminó por convertirse en la carretera nacional. Hoy ya la carretera ha salido del pueblo, se ha hecho un extravío. Y entonces, para comunicar estas calles relativamente anchas, existían otras calles que tienen que remontar la fuerte pendiente de la ladera, en algunos casos llamados travesías, y que son las que facilitan la comunicación entre calle, digamos, nivelada y calle nivelada. Entre estas calles pueden abrirse otros callejones cerrados, que aprovecharían las pequeñas llanuritas que los habitantes de Villatoro fueron encontrando en ese ascenso por la ladera y que sirvieron para crear las unidades domésticas. Es decir, en cada uno de esos callejones, al fondo de cada uno de esos callejones, lo que vamos a poder encontrarnos era una unidad familiar con la pequeña vivienda y todas las estancias anexas, cuadras, pajares, corrales y demás. La solución es, por tanto, relativamente sencilla, y eso hace que cuando hoy recorremos con medios de transporte contemporáneos, los coches, Villatoro, nos puede sorprender cómo estas calles paralelas, estas calles que siguen el contorno de la ladera, son relativamente practicables, mientras que las travesías que cortan la ladera de forma perpendicular son un poco más dificultosas. Obviamente, si miramos el pueblo desde por encima de este o desde la ladera de la Serrota, nos encontramos con una localidad escalonada y que, una vez más, se aleja del río porque la idea está en aprovechar la parte del fondo del valle para los cultivos y colocar el pueblo en esa ladera donde los cultivos serían más difíciles, lo que no impide la presencia de fuentes a través de las escorrentías que bajan de la propia Sierra de Ávila. Entonces, una ubicación en estas laderas donde además se consigue cierta protección de los vientos que podrían azotar la parte superior de la sierra, dado que el pueblo no se encarama hasta la cima de esta sierra, sino se queda en ese punto intermedio donde evita los humedales del río y evita los fuertes vientos que podían venir a la parte superior de la sierra. Por supuesto, otro de los aprovechamientos del lugar es construir con los materiales propios del sitio, esencialmente piedras graníticas. Las cubiertas son de teja, es cierto, lo que suponía la necesidad de tejeros horneando esas tejas. El empleo de la piedra para la construcción, que nos puede dar hoy una imagen de cierta nobleza, en realidad era utilizada por igual para la unidad doméstica vivienda como para todos esos complementos que había en torno a la vivienda. Los pajares, las cuadras, los muros de los corrales, a larga es normal. Lo que se pretendía era sacar todo el partido posible al material local. Por supuesto, la arquitectura tradicional contrasta fuertemente con la nueva arquitectura, donde han llegado todo tipo de materiales modernos, desde los ladrillos industriales hasta las fachaletas de piedra, que en algunos casos son pequeñas losas de piedra, o directamente el cemento, tratando de imitar esa piedra. Pero eso no impide que, junto a determinadas construcciones tradicionales que aún se conservan, sí hay cierto empeño por parte de algunos habitantes de Villatoro de seguir utilizando los materiales locales como fundamento para sus construcciones recientes. En ese sentido, hay una creencia para mantener cierta estética propia del lugar que hemos de agradecer,
puesto que a la larga no solamente estamos manteniendo la belleza local, sino que además hay una inteligencia detrás de este modo constructivo. Si los antiguos empleaban ese material y les servía muy bien, sobre todo no solo para la estructura, sino como aislante frente a la climatología, ¿por qué no seguir sacando partido de ello? Pero ya dejando al margen el uso de sus materiales locales, que es lo que habitualmente se hace de forma tradicional en todas partes, retengamos esa idea de cómo los habitantes de Villatoro supieron aprovechar la orografía del lugar para colocar de una forma lógica su pueblo. La parte más susceptible es empleada por la agricultura, al fondo del valle por donde discurre el río, se reservó en efecto para esa agricultura. El pueblo se sitúa en la ladera. Hoy nos puede parecer incómodo tener que subir y bajar pendientes, pero bien la lógica, y una ladera donde quedaba protegido de los vientos más fríos de la parte alta de la sierra. En definitiva, una clara comprensión del lugar por parte de estos antiguos habitantes de Villatoro.